En esta pregunta, o sea, en este estudio relacionado con la ideología política y el ingreso familiar, el ingreso mensual de un jefe de familia, en nuestro caso, por ejemplo, si se le pregunta a un empleado público por su ideología política, pues obviamente que no va a dar la que tiene, porque tiene miedo a perder, lo van a botar de su trabajo, en fin. Pero si nosotros le hacemos la pregunta con relación a los líderes de su preferencia en Latinoamérica y no sale el de este país, pues ya hay una señal allí, pero no lo está comprometiendo tampoco. Y en el caso de los grupos de salario, pues allí se corre un riesgo con la sinceridad de la respuesta, porque a pesar de que están agrupados, o sea, en grupos de sueldos, por diversos temores, una persona pudiera no incluir el sueldo que en realidad corresponda. Por ejemplo, puede tener un sueldo de 30.000 a 40.000 bolívares, usted puede estar, su ingreso puede estar entre ese rango y decir que está entre 22 o 30.000 o que está en el sueldo mínimo, por ese temor o esa cuestión. Pero también puede haber el caso contrario, que el entrevistado, para impresionar al investigador, indique un sueldo en un intervalo que no se corresponde con el que en realidad tiene. Ahora, ¿cómo resolver esta situación? Pues la verdad que yo no tengo una respuesta, pero sí pudiera desde el comienzo de la entrevista, hacerle ver a la persona que su información es valiosa para el estudio que se está haciendo y que por lo tanto se le agradece la mayor sinceridad en lo que nos va, en la información que va a aportar, y que esa información, pues bueno, va a tener una, unos aportes dentro de su comunidad, sino directamente para él en la comunidad y para otras comunidades, que va a favorecer, va a ayudar, va a ser importante esa información que está dando. Por allí veo que se pueda resolver la situación. En cuanto a las preguntas de respuesta fija, en este caso el entrevistado determina un número limitado de respuestas. Por ejemplo, ¿considera usted que las estrategias pedagógicas utilizadas por el facilitador en la primera sesión académica del curso Construcción de Instrumentos fue excelente, buena, regular, deficiente? Bueno, allí pues va a elegir una alternativa. Ahora, aquí hay un detalle. Si esta pregunta, y eso suele ocurrir mucho, si esta pregunta se da por escrito o se envía por el correo electrónico o por cualquiera de los software que hay para enviar instrumentos para que respondan, y se hace la pregunta de la siguiente manera: ¿considera usted que las estrategias pedagógicas utilizadas por el facilitador en la primera sesión académica del curso de construcción de instrumentos fue 2 puntos, excelente, buena, regular, deficiente? La persona que conozca el uso de los signos de puntuación inmediatamente las puede marcar todas, porque los 2 puntos es para enumerar, y aquí le está diciendo excelente, bueno, regular. Entonces es una respuesta que queda invalidada. Pero ¿quién la fomentó? ¿Quién impulsó a que esa persona marcara esas alternativas? Bueno, quien construyó el instrumento por estar utilizando los 2 puntos donde no corresponde, porque en tal caso esto vendría siendo una especie de completación. Construcción o sea, la sesión académica del curso de construcción de instrumentos fue excelente, o fue buena, o fue regular, o fue deficiente, pero no puede ser todas a la vez. Por lo tanto, los 2 puntos allí no aplican. Preguntas abiertas o de respuesta libre.
Este tipo de planteamiento permite obtener una amplia cobertura de respuestas, ya que no limita al entrevistado a dar un determinado número de respuestas. Como por ejemplo, si usted tuviera que dictar el curso de construcción de instrumentos, ¿cuáles de las actividades académico-administrativas realizadas por el facilitador del curso en la primera sesión académica usted como docente no repetiría y por qué no lo haría? Es una pregunta abierta, pero la estamos limitando. Es decir, ¿cuáles actividades académico-administrativas no utilizaría? Y a la vez se le pregunta por qué. Claro, también pudiéramos tener una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿qué piensa usted o cuál es su opinión con relación al referendo en Venezuela? ¿O cuál es su opinión con relación a las elecciones en Colombia con respecto al documento de la paz que fue aprobado? Ahora, bueno, allí la gente pues va a tomar, va a dar sus opiniones, en el caso de Venezuela, con el referendo, y va a tocar aspectos políticos y todo lo que tenga que ver, entonces todo lo que tenga que ver con el referendo, sea político, sea lo que sea, pues está en el tema. Lo que no se puede permitir es que se salga de ese tema para tocar otros aspectos colaterales. Y lo mismo pasaría con las elecciones en Colombia. El que opina sobre ese documento, o sea, para la votación del sí o el no, pues todo lo que diga será con relación a ese evento y no salirse de allí. Y ahí es donde tiene que intervenir el investigador o el entrevistador para controlar esta situación.